Queridas hermanas, Dios les bendiga. Soy María Patricia Gómez, fisioterapeuta. Es un placer poder participar en este importante grupo. El tema que les voy a compartir está titulado Higiene postural. La higiene postural consiste en un conjunto de normas cuyo objetivo es mantener la correcta posición del cuerpo, ya sea que se esté en quietud o en movimiento, con el fin de proteger especialmente la columna vertebral, evitando así que se presenten dolores y lesiones que van a limitar el movimiento y como consecuencia el desempeño diario. Comenzaré a describirles la anatomía y la fisiología de la columna vertebral, que será nuestro primer tema. La columna vertebral es de extrema importancia en nuestro cuerpo. Es una de las partes más sorprendentes y complejas de la anatomía. Podemos observar la imagen. Ahora mencionaré las funciones más importantes de la columna vertebral. En primer lugar, mantiene el tronco erguido. La columna es un elemento de sostén que con la ayuda de la sujeción muscular y ligamentosa estabiliza el tronco en contra de la fuerza de la gravedad, permitiendo la bipedestación, que es la capacidad de mantenerse de pie y andar sobre los miembros inferiores. Otra de las funciones es que permite que haya flexibilidad de movimientos en el tronco, debido a que la columna está formada por numerosas vértebras articuladas entre sí. Otra función es que sirve de punto de anclaje a músculos y órganos internos, como por ejemplo el diafragma y los intestinos. Otra importante función es que protege la médula espinal, que transcurre a través de ella, y a las raíces nerviosas que emergen de las vértebras. También la columna vertebral protege varios órganos vitales del cuerpo, como el corazón, los pulmones, al conformar la caja torácica, al articularse con las costillas. Por lo tanto, la columna vertebral es un órgano que debemos aprender y enseñar a cuidar. Como podemos observar en la imagen, la columna vertebral está compuesta por 33 huesos pequeños, llamados vértebras, que se encuentran articulados entre sí y unidos mediante potentes ligamentos y músculos. La columna vertebral se extiende desde la cabeza a la pelvis por detrás del cuerpo en su parte media. La columna vertebral está dividida en 5 regiones: cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea. Cada una de estas regiones tiene funciones y características específicas. Comenzaré a describir la columna cervical. La podemos observar en color verde. Se encuentra localizada a nivel del cuello y consta de 7 vértebras que para mencionarla se abrevia como C1, C7. Estas vértebras sostienen el cráneo y permiten que la cabeza tenga un amplio rango de movimientos: flexión, extensión, inclinaciones laterales y rotaciones. Debajo de la última vértebra cervical, en color naranja, se encuentran las 12 vértebras de la columna torácica, que para mencionarlas se abrevia como T1, T12. Son más grandes que los huesos cervicales y por medio de carillas articulares se articulan con las costillas, conformando la caja torácica, lo que brinda mayor resistencia a esta región, pero también menor rango de movimiento. En color rosado podemos observar la columna lumbar. Tiene 5 vértebras, que para mencionarlas se abrevia como L1, L5. Tienen mayor tamaño que las anteriores y están diseñadas para cargar la mayor parte del peso corporal. Tiene un rango de movimiento mayor que la torácica, pero menor que la cervical. Permite bastante extensión y flexión del tronco y también inclinaciones laterales, pero limitan la rotación. En color azul podemos observar la región sacra, conformada por 5 huesos que, a diferencia de los anteriores, están fusionados entre sí, formando el hueso sacro. Seguido de este hueso sacro podemos observar 4 huesos en color morado, también fusionados entre sí, que conforman el coxis. Ahora, si observamos la columna vista de perfil, obtendremos las siguientes curvaturas anatómicas. Una lordosis cervical, que es una curvatura cóncava hacia atrás, seguida de una cifosis dorsal, que es una curvatura convexa hacia atrás, y por último una lordosis lumbar, que es una curvatura cóncava hacia atrás. Estas curvas son importantes para el equilibrio y nos ayudan a permanecer de pie en posición recta. Si cualquiera de las curvas aumenta o disminuye, se hace difícil estar de pie en posición recta y nuestra postura
tendría una apariencia anormal. De ahí la importancia de aprender a mantener una buena postura. Ahora continuaré describiendo la anatomía de una vértebra. Como podemos observar en la imagen, una vértebra consta de dos partes, un cuerpo vertebral y un arco vertebral. El cuerpo vertebral es la parte anterior de la vértebra, que tiene una forma más o menos redondeada y da resistencia a la vértebra. Y el arco vertebral es la parte posterior de la vértebra. Extendiéndose a partir del arco vertebral, podemos observar varias proyecciones o prominencias óseas llamadas apófisis, que sirven para las inserciones musculares. Estas son la apófisis espinosa y dos apófisis transversas. Y podemos observar también las apófisis articulares, que tienen una superficie de cartílago muy parecido a la de otras superficies articulares del cuerpo, y son las que permiten, al articularse con las vértebras adyacentes, los movimientos de la columna. Estas carillas articulares pueden desarrollar osteoartritis y se transforman en una fuente de dolor. Por eso, la importancia de cuidar la columna. El arco vertebral, como podemos observar, forma las partes lateral y posterior del agujero vertebral. Lo podemos localizar en la imagen, agujero vertebral. Los agujeros vertebrales de todas las vértebras, al conectarse entre sí, forman conjuntamente el conjunto vertebral, que contiene y protege la médula espinal, como se puede observar en la imagen. Ahora continuaré describiendo la médula espinal. Como ya hemos visto, las vértebras se conectan entre sí para crear un canal que alberga y protege la médula espinal, como podemos observar en la imagen. La primera y la segunda imagen son las mismas. En la primera podemos ver la totalidad de la médula espinal. La médula espinal se extiende desde el cráneo hasta la parte inferior de la espalda y a través del canal vertebral. Los nervios emergen de la médula espinal a través de aberturas en las vértebras y transportan los mensajes que vienen del cerebro a través de la médula a las diferentes partes del cuerpo y viceversa, de las diferentes partes del cuerpo a través de la médula al cerebro, produciéndose así respuestas motoras y sensitivas. Podemos observar la tercera imagen. Volviendo a la primera imagen, la médula espinal termina en torno a la primera y segunda vértebra lumbar en la parte inferior de la espalda y continúa como raíces nerviosas. Este atado de raíces nerviosas se llama cola de caballo. Estas raíces nerviosas salen del canal espinal a través de aberturas en las vértebras, como lo hacen las otras raíces nerviosas. Ya para terminar la anatomía de la columna vertebral, describiré otra estructura muy importante, que es el disco intervertebral. Podemos observar la imagen. Los cuerpos vertebrales se relacionan unos con otros a través de los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales producen una unión flexible, aunque resistente, entre las vértebras, permitiendo una movilidad leve en la columna. Una de las funciones más importantes es que amortiguan las fuerzas de compresión a la que está sometida la columna vertebral, como por ejemplo al levantar pesas, lo que podemos observar en la imagen. En total hay 23 discos intervertebrales en la columna. Estos discos pueden lesionarse y generar diversos síntomas: dolor de espalda, dolor de cuello y ciática. Los discos están formados por dos partes, una parte dura exterior y un núcleo interior blando denominado núcleo pulposo, como podemos observar en la imagen. La parte exterior del disco, que es el anillo fibroso, está compuesto de fibras de colágeno. El núcleo pulposo es una sustancia gelatinosa que proporciona amortiguación, mientras que el anillo se encarga de mantener protegido al núcleo. Ambos se encargan de dar flexibilidad a la columna y proteger las raíces nerviosas que la atraviesan. Cuando nacemos, el 80% de los discos intervertebrales están formados por agua. Para que el disco funcione correctamente, debe estar bien hidratado. Con el tiempo, los discos intervertebrales se deshidratan y se tornan más rígidos, perdiendo su flexibilidad y elasticidad, y esto hace que tengan menos capacidad para ajustarse a la compresión. Si bien es parte del proceso natural de envejecimiento, a medida que el disco se degenera, en algunos individuos puede volverse doloroso. También se puede producir una hernia discal, cuando el anillo fibroso se rasga, lo que causa que el núcleo pulposo se salga y presione los nervios adyacentes de la columna, como lo podemos observar en la segunda imagen.
Cuando se produce una hernia de disco, esta puede ejercer presión sobre los nervios espinales adyacentes, lo que se denomina radiculopatía, o sobre la médula espinal, lo que se denomina mielopatía, lo que provoca síntomas dolorosos. Como vemos, el disco intervertebral es una estructura muy importante. Muchas terminaciones nerviosas llegan al anillo y como resultado un anillo lesionado puede causar dolor. Para terminar, es importante mencionar la función de los músculos y ligamentos. Podemos ver la tercera imagen. Estos proveen soporte, estabilidad a la columna y parte superior del cuerpo. Los fuertes ligamentos conectan las vértebras y ayudan a mantener la columna vertebral en posición. Los músculos proporcionan estructura, apoyo y movimiento a la espalda. Así, queridas hermanas, hemos terminado el primer tema de la anatomía y fisiología de la columna vertebral. En el próximo audio tendremos el segundo tema, que tratará de las alteraciones más frecuentes de la columna vertebral. Dios les bendiga.